Buenas noches, jóvenes. Que la bendita gracia de Dios los llene, los colme y los haga sentir su bendición en este momento precioso de adoración y de estudio de su bendita palabra. Hoy vamos a entrar al capítulo 18 de los reyes de Israel. Y vamos a ver cómo se comienza a manifestar las consecuencias de la desobediencia de un rey, de un padre, en la vida de sus hijos. Llegó el momento de enfrentar lo que Samuel le había anunciado a Saúl, la muerte por apartarse de él en todo lo que iba a emprender Saúl nuevamente. Y este es el momento de la guerra contra los filisteos que ya estaba anunciada. Dice el capítulo 31 y los versículos 1 y 2. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. En este monte era donde se refugiaba y donde había puesto su frente Saúl en contra de los filisteos, los cuales llegaron y comenzaron a pelear en contra de ellos y los vencieron. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Mis hermanos, aquí vemos, como decía al principio, las consecuencias del pecado. El pecado tiene sus consecuencias. Dios no nos impide hacer cosas que están en contra de su voluntad. Dios es un Dios de libre albedrío. Pero cuando no hacemos la voluntad de Dios, como en este caso Saúl, hay consecuencias para nuestras vidas. Y también, lamentablemente, para nuestra familia. Y en este caso, fueron los hijos de Saúl los que murieron. Uno de ellos amado por David, que fue Jonatán, y también pues amado por su padre, ¿verdad? Por Saúl. Pero en esta batalla no pudieron, no resistieron y murieron primeramente los 3 hijos de Saúl. Vemos ahora cómo Saúl opta por quitarse la vida ante la visible derrota que iban a sufrir en contra de los filisteos. En el versículo 3 dice: y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aquí vemos lo que está haciendo Saúl ante la mirada de su escudero. Pone su espada en el suelo y pone su pecho encima de ella hasta clavársela
y morir. Otro pecado más, que es el suicidio. Quitarse la vida es pecado porque la vida de buenos y malos no nos pertenece. La vida le pertenece a Dios y es Dios quien la quita, no el hombre. Entonces, vemos aquí otro acto indebido de Saúl ante la adversidad y el miedo de verse alcanzado por los filisteos. En el versículo 5 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Mis hermanos, nuestro pecado arrastra gente que nos ama. Hay consecuencias graves para nosotros, pero también para nuestra familia, como acabamos de ver con la muerte de los 3 hijos de Saúl. Y también con personas que nos aman y que son fieles a nosotros. En este caso, el escudero, que hizo exactamente lo mismo que hizo su jefe. Así murió Saúl en aquel día, y juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Aquí está hablando de su ejército, de todos los hombres que por mucho tiempo habían peleado junto con él, murieron al perder la guerra que ya estaba pronosticada por el profeta Samuel contra los filisteos. Entonces, mis hermanos, es importante pensar en esa vida eterna que nos da Cristo Jesús, en su gracia, en su poder salvador, y dejar por un lado lo que el mundo nos tienta, nos ofrece, y por supuesto el enemigo a través de los malos consejeros que aparecen en nuestra vida, motivándonos a hacer lo malo. Y también nosotros mismos, que tomamos malas decisiones, como lo hizo el rey Saúl. Ya tenía un privilegio, ya tenía el honor de ser el primer rey de Israel, mas eso no fue importante para él. Fue más importante la avaricia y el deseo de tener más. Y aquí vemos en 1 Samuel, desde el versículo 7, el fin que tuvo Saúl y sus hijos. Es tremendo esto, hermanos. Es tremendo. Los de Israel, dice el versículo 7, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Todo lo que era Israel, y por consiguiente que Dios les había dado, fue invadido por otro pueblo pagano. Aconteció al siguiente día, que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Los soldados filisteos fueron a tomar todas las pertenencias que tenían los israelitas, todas las cosas personales que tenían ellos, las llegaron a tomar y se las llevaron. Y en cuenta, vemos en este monte de Gilboa los 3 cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos tendidos, muertos.
Y versículo 9, algo tremendo, ¿ah? Y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra a los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Mis hermanos, con las consecuencias de nuestro pecado, que es muerte y desolación, el enemigo se alegra. No le demos motivos para que el enemigo se alegre con nuestra derrota, hermanos. Luchemos por el amor y la gracia de Dios en nuestra vida. En el versículo 10 dice, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Aquí vemos un grupo de filisteos vanagloriándose y gozando de la muerte de Saúl y sus hijos, y aquí los vemos colgados. Este supuestamente es el monte de Bet-San. Mas oyendo los hijos de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Bien, vemos el amor de los valientes de Israel que todavía amaban a Saúl y fueron a darles una sepultura en lugar de que siguieran exhibidos en ese muro de Bet-San. Mis hermanos, este es el fin de un rey que tuvo la bendición y la gracia de Dios de ser el primer rey de Israel porque el pueblo lo pidió, pero que no aprovechó esa bendición y tuvo como consecuencia la muerte de él, la muerte de sus hijos y la muerte de muchos hombres del pueblo de Dios que juntamente con Saúl pagaron las consecuencias de esa desobediencia. Mis hermanos, hoy hay una invitación de Dios para que usted sea de bendición para su familia. Dios lo está invitando para que sea de bendición para esas personas que lo aman, que oran por usted y que se han preocupado para que usted esté bien. Probablemente no lo ha entendido, pero la idea de estar en la luz de Jesús es una idea de amor, es una idea de comprensión, es una idea de misericordia con usted. Entonces, hoy yo le invito a que recapacite, a que piense el gran amor de Dios y el gran amor que Dios ha puesto en el corazón de las personas que fueron usadas por Él para que usted tuviera una nueva oportunidad. Estar en la luz de Jesús es una nueva oportunidad para ti. Aprovéchala. Aprovéchala. Porque no sabemos si así como Saúl
puede ser la última. Estar a tus pies, no